Gracias. Bueno, vamos a empezar hoy. Va a ser un poco más corta la clase hoy porque yo necesito hacer unas cosas a primera hora y no las pude reprogramar. Em, Así que vamos a dar hoy encefalomielitis equina, em, la parte general. Bueno, ya vamos a ver qué damos, pero lo que más me interesa que ustedes comprendan es la epidemiología y esa capaz que la dejamos para la semana que viene. Así la puedo dar bien. Con respecto a la práctica que habíamos hablado la otra vez, nos han autorizado para que vayamos al hipódromo, pero no los días que hay competencia, porque bueno, por una cuestión de cómo le autorizan al hipódromo realizar las reuniones de carreras, bueno, no quieren que nadie diga que hay gente que no estaba autorizada, bla, bla, bla. Pero como a nosotros nos da lo mismo que haya carrera o no, porque lo que nos interesa es ver algún caballo y la documentación se puede hacer en cualquier momento. El lunes es feriado, el martes a la mañana no se va a poder ir por otra cuestión. Así que yo les voy a avisar a través del aula virtual, eh, yo les voy a mandar mensajes em, a grupos de acuerdo al listado como aparece en, en el aula, más o menos que sean 5 por vez. Quizás yo le mande a 10 el mensaje, pero van a ser a distintas horas. Por ejemplo, los primeros 5 tal vez sea a las 9:30 o a las 9 y el otro grupo será a las 10, pero siempre va a ser a la mañana. Yo quiero saber si ustedes tienen algún tipo de inconveniente con respecto al horario ese por la mañana, si tienen alguna clase o alguna otra actividad académica que sea por la mañana. Hola. Profe, nosotros tenemos todos los días clase a la mañana. Los martes tenemos producción porcina, los miércoles tenemos producción equina y educación para la salud, los que cursan, los jueves enfermedades rumiantes y bioseguridad y los viernes enfermedades de porcinos. Ajá, o sea que estamos en problema. ¿Y los horarios? Los viernes, enfermedades de porcinos, nosotros terminamos aproximadamente como a las 10:30 y de Ah, ahí claro, bien. y de ahí los miércoles un tercio de los chicos cursa educación para la salud, o sea, toda la mañana, y los 2 tercios se desocupan a las 10 de la mañana de producción equina. Y Bueno, el lo día que vamos a hacer. jueves, al revés, digamos. Ok, bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo no creo que todos los que están acá tengan clase todos los días a la mañana. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Eh, yo les voy a poner, eh, yo les voy a poner, a ver cómo podemos hacer. No, yo Profe, les si voy a no de dejar. última, hay algunas clases, o sea, son los que se quieren conectar de TT de rumiantes, o sea, no son obligatorias las clases, así que quizás si arman los grupos, capaz que hay personas que puedan faltar. Son los días Eh, lunes y jueves. sí, ya vamos a ver. Bueno, eh, vamos a hacer así. Organícense ustedes, entre ustedes, que va a ser más fácil. El miércoles a la mañana, a las 9, un grupo de 5, los que puedan, pero pónganse bien de acuerdo porque no me dejan ingresar más de 5, ¿eh? Y otro grupo a las 10 o a las 9:30 pueden ir de 5. Ahí. Cuando veamos estos dos primeros grupos que van, ahí mismo,
quedo con ustedes para el jueves y para el viernes, incluso puede ser el sábado también, para que vayan, ustedes ya le comunican y se ponen de acuerdo también entre ustedes, otro grupo de 10, así 5 y 5, y el viernes 5 y 5, y el sábado 5 y 5, ¿ok? Y lo vamos armando. Entonces el que puede ir, va yendo. ¿M? Por ahí no van 5, van 3, van 2, van 6, bueno, hasta 6, pero no más. Eh, no más de eso porque no se puede. Michelle, no, los nombres yo no te los voy a pasar. Ustedes se organizan entre Profe, si ustedes. quieres, yo armo una lista para ver qué chicos se ofrecen los miércoles, jueves, Por viernes, eso, sábado y le mando el mail. entre ustedes se organizan porque ustedes saben quién va a clase, quién no va a asistir, quién va a escuchar la clase, quién no. Entonces, entre ustedes se ponen de acuerdo, armen un grupo, ustedes, ármense un grupo de WhatsApp o qué sé yo, y se organizan bien para que no tengamos problema. El miércoles a la mañana, a las 9:05, a las 9:30, 10 menos cuarto, 5, y nada más. Eso es el miércoles. Lo mismo hacemos para el jueves, lo mismo hacemos para el viernes, lo mismo hacemos para el sábado. De la semana que viene, hasta ahí, hasta ahí. El viernes que tenemos clase, vemos cómo nos fue, y en base a eso podemos seguir haciendo. Profesor, Sí. el profesor Shebor había dicho que rendimos parcial el viernes que viene y nosotros queríamos preguntarle si era posible pasarlo para o sea, para la clase que le sigue ese viernes, o sea, sería el 1 de diciembre, porque la semana que viene ya rendimos 3 materias, rendimos miércoles, jueves y viernes. O sea, sería una más para la semana que viene. Se nos No complica sé bastante. decirte, no sé decirte. Pregúntenle al doctor Rebor, aquel que está organizando, porque ese es un examen que, como él está como administrador, él lo tiene que programar en el aula, porque no hay otra manera de rendirlo, porque es un examen escrito, que es temporal, o sea que una vez que se sube, eh, no sé si se lo puede modificar o no, ¿me entienden? Entonces lo consultan con él, ¿ok? Ana Belén me pregunta si está hablando del hipódromo. Sí, ya ustedes se tienen que organizar en grupos de 5, ya les expliqué. Entonces yo espero el miércoles que haya 2 grupos, uno a las 9 de la mañana, el otro a las 10 menos cuarto más o menos. ¿Mm? Es cortita la práctica, simplemente para que le muestre la documentación y cómo se llenan las libretas o certificados. ¿Ok? Bien. Acaba de entrar Paula Lobo, ¿verdad? No se escucha nada. No te escucho, Paula. Y bueno, Sofía, sí, en tu caso va a ser difícil que hagas eso, pero bueno, ya lo veremos en otra oportunidad. Paula, yo no te escucho el micrófono. Solamente necesito hacerte una pregunta, me contestás por el chat. Paula, ¿vos sos hija de Rubén Lobo? Ok, listo. Eso quería saber, porque necesito comunicarme con Rubén Lobo y sé que su hija es alumna de la carrera, pero eh, no sabía si estaba cursando acá. Listo, bien, empezamos. Lo que vamos a ver es Profesor, encefalomielitis. Sí, disculpe, yo lo puedo contactar con Rubén Lobo, si usted necesita. sí, no me digas. Rubén ¿Y qué Lobo, el necesita? médico que es cardiólogo. Sí, Bien. ¿Vos la conocés a la hija de Rubén? sí, Bien. No te vayas cuando termine la clase, te voy a pasar un número de teléfono y necesito que se comunique conmigo, por favor. dale, profesor, no hay Yo problema. soy amigo de Rubén, pero perdí su celular y no tengo cómo conseguirlo y necesito contactarme con él. Muchas gracias. No te vayas cuando termine No, la de nada, clase, por profesor. favor. Perfecto, perfecto, perfecto. Gracias. Entonces, encefalomielitis
La encefalomielitis es una enfermedad infecciosa, no es contagiosa, es una enfermedad transmisible producida por un virus, afecta a los caballos y a toda la familia Equidae y se caracteriza por, no tiene un signo clínico o dos signos clínicos o una signología típica o algo que nosotros podamos decir o definir la enfermedad como veníamos viendo con las otras que hemos visto que tienen un curso típico. Entonces se la define como que produce trastornos de la conciencia, irritación motora y puede ser en algunas veces parálisis, pero sobre todo trastornos de la conciencia. ¿eh? Ustedes van a ver un caballo que tiene alguna anormalidad en su sensorio, que puede ir desde apatía a excitación, pasando por todo el abanico desde una punta a la otra, y que puede en algunos casos verse alguna parálisis. Se la conoce como encefalitis equina simplemente, en vez de encefalomielitis, que es más largo. En los países del hemisferio norte o de habla anglosajona la conocen como sleeping sickness, que es enfermedad del sueño, porque generalmente ese trastorno del sensorio se traduce en depresión o somnolencia, o al menos así la han descrito ellos cuando la han evidenciado. Y acá en la zona nuestra, digamos en la República Argentina y más en la zona del litoral Mesopotamia, que es donde más se ve, locura equina, porque bueno, el caballo, la gente de campo dice como que se ha vuelto loco, porque hace cosas que un caballo normal no hace, no porque la locura se vea evidenciada por una euforia, ¿no? Aunque puede ser, puede ser. Momento que entra alguien. Sigo. En cuanto a la historia, ustedes van a ver que hay 3 encefalomielitis de acuerdo a dónde han ido apareciendo las cepas virales. Y van a ver que hay una encefalitis equina del este, que las siglas son EEE, la del oeste con la O de oeste, y la con B corta, que es de Venezuela. También la van a ver escrita en inglés como EEE, EEW, en vez de la O de West, y la de Venezuela, así. ¿Por qué? La del este, porque apareció en la costa este de los Estados Unidos, la del oeste o west apareció en la línea de las Rocallosas, en la costa oeste de Estados Unidos, y la de Venezuela obviamente porque apareció en Venezuela. Esta es una enfermedad que no hay en otro lugar del mundo, ¿eh? Es una enfermedad solo de las Américas, ¿ok? Ahí van a ver que el primer caso del oeste fue en Kansas, la del este en la costa oeste, miren la mortalidad, 90%, la de Venezuela en estos años, hay infección humana, es una zoonosis, puede transmitirse, hubo brotes graves de Venezuela en el país Guatemala, o sea, que sea Venezuela o que sea este o oeste no quiere decir que no esté en otro lugar, ¿no? Tengan en cuenta eso. También vamos a ir viendo cómo hay diferentes afectaciones en cuanto a los caballos y en cuanto al hombre, de acuerdo a qué cepa se trate. Hubo un brote en México, hubo una vacunación de caballos 40 millas al límite de los Estados Unidos. Ustedes saben, los yanquis son un poco en eso, digamos, realmente buenos en cuanto a la respuesta que tienen, son muy tajantes dentro de lo que se le pueda criticar o no a Estados Unidos en cuanto a su trato para con los otros países en esto, digamos, en lo que hace a cumplimiento de las reglas, realmente
es lo que se debería copiar. No dejaron el ingreso. Hubo incluso algunas matanzas de caballos a lo largo de los años para evitar la diseminación de la enfermedad. Miren, Colombia, 40.000 personas fueron afectadas. ¿eh? Y en el hombre puede ser grave, ojo, en el hombre puede ser grave la enfermedad. En cuanto a la etiología, el agente causal es un togavirus. Hay 3 cepas de un solo género, que es un alfavirus. Ya dijimos que la oriental, la occidental, ven que acá ya está con la W, y la venezolana. Es un ARN esférico, 70 micras, más o menos chico mediano. Eh, es un virus que, como es un virus envuelto, tiene relativamente bajo mantenimiento en el ambiente, sobre todo si es sometido a desinfectantes del tipo común. ¿Qué pasa en la Argentina, que es lo que a nosotros nos interesa? Hubo 2 episodios a inicio del siglo pasado del este y del oeste en el centro-norte de nuestro país, o sea, en nuestra zona también. Lo que se hizo fueron monitoreos en las aves silvestres, ya van a ver por qué, porque las aves silvestres, cuando veamos la epidemiología, la episodiología, son las que diseminan la enfermedad. ¿Y qué han descubierto cuando se monitorearon las aves silvestres, los equinos y los humanos? Que entre los periodos interepisóticos la actividad viral es baja. La actividad viral es baja. Esto lo que se cree es que porque el virus solamente se mantiene en estos animales, pero sin replicación. Siempre hablando del este y del oeste, ¿no? Ya lo vamos a ver cuando veamos la parte de epidemiología, que es lo que yo le digo que lo quiero tratar de explicar lo mejor que pueda, porque en clase presenciales es difícil de que yo logre que me entiendan. Por este medio creo que va a ser peor, pero voy a hacer todo mi esfuerzo. Hubo después graves episodios en el año 59, en el 72 y en el 82. A partir del 82 para acá, los casos episódicos de esta naturaleza se han visto, por suerte, bastante disminuidos. No hay en los últimos, le dirías, 10 años, una episodia denunciada de esta enfermedad. Sí hay casos, pero no una episodia masiva. ¿Por qué? Porque, bueno, lo mismo que vimos la otra vez con tétano, lo mismo que vimos, no recuerdo cuál es la última enfermedad que hemos visto, la vacunación ha sido un poquito más consciente con esta enfermedad. Y porque, bueno, era, al menos hasta hace 2 años, más o menos, 3, 4, era obligatoria. Sigue siendo en este momento obligatoria en cuanto a los lugares que tengan concentración de equinos. Por ejemplo, hipódromo. Lo mismo que vimos para anemia, que es obligatoria la prueba, aplica para esta enfermedad también. En cuanto a Venezuela, lo que se han detectado son anticuerpos. Todos son estudios epidemiológicos, no son clínicos. Anticuerpos en equinos, en aves, tanto domésticas como salvajes, mamíferos y humanos, lo que quiere decir que el virus está. Porque si yo tomo una muestra a cualquier organismo y detecto anticuerpos contra un virus, quiere decir que el virus tuvo que haber ingresado a ese organismo. Y Venezuela, en el año 80, acá, esto es acá, en la Argentina, se detectó el virus, se aisló el virus, pero no se detectó la enfermedad en caballos, y sigue siendo igual. Acá, hasta lo que uno se conoce, no hay caballos de Venezuela, sí este y oeste. Incluso así, la vacuna que ustedes van a aplicar
tiene la cepa de Venezuela, ¿no? Tiene las tres, siempre. Ahora sí, en humanos, en el año 89, hubo casos en Formosa, pero en humanos, no en equinos. Pero como el virus se puede transmitir a través del mosquito, y el mosquito puede transmitirlo al virus de Venezuela, no de un caballo, eh, sino de un ave, por ejemplo, o de otro mamífero, puede haber venido de otro lado. Puede haber venido de un caballo también, pero el caballo no desarrolla enfermedad. No les sé decir por qué. ¿Mm? Como les dije, es poco resistente en el ambiente porque es envuelto. Los virus envueltos tienen poca resistencia porque son sensibles a los desinfectantes, su cápsula. Se cultivan en embrión de pollo o línea celular, muy fácil, es de muy fácil cultivo. Esa es la ventaja porque se puede tomar una muestra y pedir el cultivo viral. ¿Mm? Hay tres glicoproteínas que tienen la superficie que se llaman E1, E2 y E3, que son los neutralizantes, son los epitopis neutralizantes. Esto lo que sirve es, una, para hacer la vacuna, dos, para clasificar o catalogar los serogrupos y subgrupos que tiene este virus, ¿no? Y, bueno, hace una replicación citoplasmática. Los ARN son virus un poco raros. Acá, Profe, sí, ¿cómo es cuando el caballo no presenta la enfermedad o no presenta la sintomatología? ¿De qué manera es cómo se transmite en esa forma? no, lo que se cree es que como se han detectado anticuerpos de virus Venezuela, el virus tiene que haber ingresado, porque los anticuerpos no se pueden haber generado de la nada. El anticuerpo se genera cuando el organismo está expuesto a un agente infeccioso, ¿verdad? Ahora, se han detectado anticuerpos, pero nunca se han detectado caballos enfermos, por lo cual se cree que Venezuela no produce signos clínicos, pero acá, en Venezuela, hay algunas veces casos clínicos, o sea, del virus en su zona. Como este es un virus que tiene una epidemiología un poco particular, ya van a ver cuando la veamos, eh, si los caballos son de la zona, a veces no se enferman. Si no son de la zona, a veces se enferman. Es como que tienen una inmunidad natural. A eso se refiere. Los humanos que han aparecido con casos de Venezuela pueden haberse infectado no del caballo, sino de otros animales, porque en otros animales también hay. Recuerden que ahí en la placa han visto que se han detectado anticuerpos en aves silvestres, domésticas y otros mamíferos. ¿Mm? Ahora, ahí el virus solamente o se amplifica o se mantiene, pero no enferma a esos animales. Qué sé yo, si estamos en Brasil y hay monos, oso hormiguero, perezoso, cualquier otro animal puede tenerlo al virus, pero no produce la enfermedad. Solo el que se enferma es el caballo y el humano. ¿Ok? Bien, gracias. Le decía que esta es una foto del virus, un esquema, ¿m? Esta es la característica que tiene, y estas son células ya con las inclusiones intracitoplasmáticas que están infectadas, ¿no?, con el virus. Siguiendo con la etiología, este toga es un arbovirus, que si ustedes recuerdan de microbiología, los arbovirus que vienen de artrópodo y botransporte son virus que se transportan por artrópodos, ¿no? Que pueden ser garrapatas, pueden ser pulgas, pueden ser mosquitos, pueden ser cualquiera. En este caso puntual es el mosquito. El agente, entonces, el agente transmisor de la encefalomielitis equina en todas sus cepas o sus variantes es el mosquito. El mosquito que en varias especies. ¿Mm? De acuerdo a la zona también, por supuesto. El de la encefalomielitis del este tiene dos variantes, el virus, ¿no? El virus. Patógeno en caballo, en humanos y en aves. ¿Mm? El de la Venezuela tiene 8 subtipos. ¿Mm? El subtipo 1 es el que nos interesa, los otros no.
algunos son enzóticos, otros son episóticos, hombre y equinos, y los otros son endémicos, por ejemplo, pero en roedores silvestres. Esos son todos casos de investigación. Ahora, en cuanto a la enfermedad clínica encefalomielitis, solamente Venezuela, el subtipo 1. Subtipo 1. Los enzóticos, todos los subtipos enzóticos, están limitados a zonas geográficas que generalmente coinciden con los animales que no sean caballos, donde el virus se amplifica o transporta y donde vive el agente transmisor mosquito de la zona. Y esos, yo más o menos los quiero ir introduciendo en la epidemiología, que es complicada, son ciclos naturales del virus, son ciclos naturales, como dice ahí la placa, silenciosos. Por ejemplo, entre mosquito y roedor. Esos son los subtipos enzóticos, pero no afectan, no son patógenos para el caballo. Ahora, el caballo puede ingresar el virus, que es, por ejemplo, el caso que vimos recién, Venezuela. Se le detecta anticuerpos, pero no caso clínico. Y esos son enzóticos. Y después hay subtipos episóticos. Estos sí son los que producen las enfermedad clínica, que también puede ser Venezuela, que también puede ser este y oeste. Lo que producen las episodias. Caballos son afectados y a veces los humanos, ¿ok? Esto que está arriba es lo que es más difícil de entender, los subtipos enzóticos. Ahora, estos subtipos episóticos hacen el mismo ciclo viral que los enzóticos. La diferencia es que, para que ustedes logren, a ver si yo puedo que me entiendan, los subtipos enzóticos sería como un virus silvestre. Es el virus que está en la naturaleza, que convive con los animales de la zona geográfica selvática, que puede dar alguna enfermedad en algunos animales, pero no en los caballos. ¿Ok? Mientras que los subtipos episóticos son tipos del mismo virus, pero que están en una zona límite o que pueden compartir la zona enzótica, pero que cuando un animal de la zona enzótica sale hacia afuera de esa zona, o un animal que era de afuera ingresa a la zona enzótica y es atacado o el virus ingresa en su organismo, desarrolla el cuadro clínico, hablando puntualmente ahora de un caballo, ¿no? O de un hombre. Bien, esta es la epidemiología que yo no la voy a dar toda porque quiero, como les digo, que se entienda bien, pero sí voy a hacer una pequeña introducción. Ya les dije que es una enfermedad restringida a las Américas, desde Canadá, Estados Unidos, para abajo, todos los países. Que las aves migratorias transmiten la cepa de Venezuela en la zona de América Central, América del Sur, en la parte norte de América del Sur, que la enfermedad es más grave en caballos que no están vacunados, por una razón obvia, que la enfermedad en el hombre puede predecirse si hay una actividad viral en los mosquitos, punto acá. Este es un virus que tiene una particularidad. El agente transmisor es el mosquito, pero en el mismo mosquito puede hacer actividad viral, puede multiplicarse e incluso puede transmitirse el virus del mosquito hembra a su descendencia, o sea, hace una transmisión vertical dentro del mosquito, o sea que las larvas de mosquitos que nacen infectadas con el virus. O sea, ahí las hace un poco más peligrosas porque los mosquitos, las larvas que se están desarrollando y se hacen luego mosquitos, no necesitan, si están infectados, picar previamente a un equino infectado
para seguir transmitiendo, puesto que ya lo tienen incorporado al virus, ¿ok? Es Profe, una cosa disculpe, particular, sí. eso en anemia infecciosa no ocurre, ¿verdad? La transmisión No, vertical de los mosquitos. no, y aparte el mosquito no es un agente transmisor en la anemia Mala mía. infecciosa. Sí, me equivoqué, mala mía, perdón. Está bien. Pero en el tábano no ocurre. Sí, listo. En cuanto a la del este y la del oeste, los mosquitos son el Aedes, el Culex, el Mansonia, y en la de Venezuela el Aedes, el Sófora y el Deinoceteres. Son especies de mosquitos. El Aedes nosotros lo tenemos, el Culex lo tenemos. ¿eh? Estos dos realmente no lo sé. El Mansonia creo que tampoco acá en la Argentina, pero estos dos seguro. ¿Mm? Bien, Profe, sí. una pregunta con lo que de los subtipos enzóticos y episóticos, ¿eso se aplica solo para el de Venezuela o es para los tres tipos? Para todos los tipos. Bien, Para todos los tipos. Bueno, esto creo que es gracias. lo último que le voy a dar de epidemiología como para tener una introducción, nada más. Este y oeste, eh, en condiciones naturales, o sea, enzóticamente, afecta aves, nada más. Lo que son caballos, mula, asno y hombre, otros mamíferos, es accidental. Es accidental. Y es por la picadura de mosquitos, pueden ser garrapatas, chinche, ácaros, piojo de las aves o de los pollos. Y Venezuela, en los caballos actúan como amplificadores, que es lo que yo les decía. En Venezuela, que tiene una cepa especial, donde se han detectado anticuerpos, la causa clínica es o no hay o es extremadamente rara. ¿Mm? También es lo mismo, movimiento de insectos, vectores, etcétera, etcétera. O sea, eso ya se lo voy a explicar bien. Esto no lo vamos a ver ahora, porque la clase que viene, si es que la tenemos, yo solamente me voy a dedicar a la epidemiología. Así ustedes lo entienden bien. Vamos a saltarnos a patogenia. El virus, una vez que ingresó por la picadura del mosquito, por supuesto, lo que hace es replicarse en el punto de entrada, ¿m? O en los ganglios regionales, hace una viremia primaria, esa viremia es de bajo título, eh, donde durante esa primera viremia, vamos a suponer que viene otro mosquito y pica, él no puede en ese momento, este mosquito sin infección, ¿no? No el mosquito que ya nace infectado, el mosquito virgen sin infección, pica a un caballo infectado, pero durante la viremia primaria no transmite, ¿ok? No transmite, porque es de muy bajo título, ¿sí? Ahora bien, después que el virus ha invadido los tejidos, fue a todo lo que es tejidos blancos extraneuronales, que es donde tienen los receptores, sistema retículo endotelial, músculo, conjuntivo, sistema linfoide, médula ósea, y se multiplica por segunda vez, hace la viremia secundaria. A partir de ahí, ese caballo, si es picado, ya puede transmitirlo a otro, ¿ok? Es una diferencia. ¿Esto se puede detectar en la clínica? No, no se puede. Nosotros no podemos saber si está en la primera viremia o en la segunda viremia, ¿ok? En un caballo arrancando desde el día cero, por supuesto. Cuando uno lo va a ver al caballo enfermo, obviamente que ya está en la segunda viremia y quizás ya han pasado unos cuantos días. Esta primera parte es muy difícil de detectar. ¿Se puede detectar? Sí, sí se puede, pero es rarísimo. ¿Cómo se detecta la primera viremia? Porque acá hay un pico febril, pero que es muy rápido. Puede durar horas o máximo 24 horas. ¿Mm? Un primer pico. Y luego desciende la temperatura, se mantiene normal por 2, 3 días. Y en el segundo pico hay un aumento ya de la temperatura un poco más alto que este tengamos que más o menos de 39, 39,5, puede ser menos incluso, y esta no, esta es una temperatura alta de 40, 45, ¿m? Y que se mantiene ya un tiempo considerable, ¿ok?
ya lo vamos a ver en la signología. Ahí sí, los vectores, como les decía, ya pueden tomar el virus de la sangre y transmitirlo a otro caballo. Esa fiebre bifásica es típica de la encefalomielitis equina. Ahí pasa el virus al sistema nervioso central, como pasa por la sangre a través del endotelio, o sea, atraviesa la barrera, ¿no es cierto? Puede ser vehiculizado también el líquido cefalorraquídeo, porque, bueno, en ese caso invadió lo que es el plexo coroideo, el plexo sanguíneo, se difunde al líquido cefalorraquídeo e invade el cerebro. ¿Qué es lo que invade el cerebro? La sustancia gris. La sustancia gris. Y lo que causa es una neurólisis, una neuronofagia. O sea, se come literalmente las neuronas. Las rompe. En el caso de un tejido que sea extraído, analizado en forma de histopatología, lo que ven es la infiltración típica, esa perivascular, intersticial, de inflamación, ¿no? Inflamación mononuclear en este caso. Ahora bien, una cosa particular. El virus que invadió el sistema nervioso central, el virus que pasó la barrera hematoencefálica, ya no vuelve al resto del cuerpo. El que está en el resto del cuerpo sí puede seguir multiplicándose y seguir viajando, pero el que atravesó la barrera hematoencefálica y ya está en el cerebro, o se destruye por los anticuerpos o permanece secuestrado dentro del cerebro, pero no puede retornar a la circulación sanguínea, ¿ok? Ahora bien, de esto que acabo de decir, es lo que depende básicamente el cuadro clínico y la variante de signología clínica que ustedes puedan llegar a ver, ¿eh? Porque se darán cuenta que dependerá del daño neuronal que produzcan los virus que pasan al cerebro. ¿Estamos? Si bien hay algunas excepciones, porque hay algunos cuadros clínicos que no son neurológicos, sino que son digestivos, por ejemplo, la mayoría hace cuadro clínico, neurológico. ¿eh? Por lo tanto, dije que el resultado de la infección depende de la situación inmunitaria del individuo, si tiene anticuerpo o no tiene anticuerpo, si desarrolla los anticuerpos de forma rápida, si estaba en una buena condición sanitaria previa, eso llámese desparasitado con el resto de las vacunas, aunque no tuviera vacunas de esta, ¿no? De encefalomielitis. Si tuviera el resto de las vacunas hechas, muy buen en un ambiente apropiado, cuidado como corresponde, bueno, no es lo mismo que un caballo que esté parasitado, mal comido, que sea atado en un carro y que no lo traten bien. Todo eso hace a la respuesta humoral que pueda dar antes de que el virus invada el sistema nervioso central, ¿ok? Que pueden dar daños mortales o puede dar secuelas irreversibles, por supuesto, depende de la parte del cerebro que afecte. No es lo mismo que afecte una zona cerebral vital para que el caballo pueda desarrollarse normalmente, a que afecte una zona que a lo mejor para un caballo pasa desapercibida, ¿no? En el hombre no, en el hombre obviamente que depende de la zona que afecte, pero todas las zonas en el hombre pueden llegar a tener un poquito más, un poquito menos de importancia porque las personas nos desarrollamos de otra manera como se desarrollan los caballos. Nosotros tenemos la capacidad de hablar, de pensar, de manejar un auto, de manejar una máquina, de hacer una tarea manual que necesita cierta fineza, cierta ductilidad en la transmisión interneural que el caballo no tiene, por supuesto, ¿no? Por eso en el hombre siempre es grave.
La encefalomielitis del este tiene, a diferencia de las otras cepas, una velocidad más marcada para atravesar la barrera y a invadir el sistema nervioso central. ¿Mm? Mientras que las de Venezuela no hace esta travesía al sistema nervioso central, pero ¿qué pasa? Las lesiones que producen el resto del organismo, como es un virus más agresivo en la fase inicial, a veces pueden ser suficientes para matarlo al caballo y no da ninguna alteración neurológica y a veces confunde o dificulta, nos pone en un verdadero problema para hacer el diagnóstico, ¿no? Porque no hay ningún dato neurológico que haga sospechar. Ahora vamos a la parte signológica. Los tres, si yo tengo 3 caballos, uno con cada virus se haya infectado, es imposible distinguir en cuanto a los signos clínicos y decir, este se infectó con Venezuela, este con el del oeste y este otro con el del este. No se puede hacer eso, ¿ok? El diagnóstico etiológico se hace de forma laboratorial. Es una condición indispensable. Y el periodo de incubación es un periodo un poquito largo, de 1 semana a 3 semanas. No es una enfermedad que desarrolle rápidamente. Acuérdense que puede haber casos en humanos. Esto puede en algunos casos orientar al diagnóstico. Es una enfermedad que si aparece en el caballo y en la zona de ahora verano, estival, y hay mosquitos, puede haber algún caso en humano. Y en las otras especies puede haber infección, pero asintomáticas. Asintomáticas. Lo que es este y oeste, la sintomatología es similar en los caballos. Es muy similar. ¿Por qué hablo del este y del oeste acá? Porque son las 2 cepas que producen los cuadros clínicos en el país. Si bien encefalomielitis del este puede ser más corta y letal, es una cosa subjetiva. No es que es tajante. Yo digo, no, si el caballo tuvo una infección corta y murió, era el este y oeste no podía ser. No se puede hacer esa diferenciación. Estos son datos estadísticos en la población general de caballos que se han afectado con ambos virus durante todo el tiempo, todos los años. Entonces llega a esta conclusión. Se ha visto que es un dato nada más. Acuérdense la fiebre de 39 a 41. Ojo con los casos leves, donde no hay, por ejemplo, mucha signología neurológica. Acuérdense que no pasaba la barrera, no hay cuadro neurológico, porque el virus, por suerte, ha sido frenado por el organismo antes. Puede ser el único signo clínico. El único signo clínico. Anorexia, depresión y en los casos, por supuesto, más graves, bifásica. Bifásica. ¿Por qué en los casos leves es única la fiebre y no es bifásica? Que no es lo normal. Lo normal es la fiebre bifásica. Los cuadros son de mediano a grave. ¿Por qué? Porque apenas el virus hizo la primera viremia, y hizo esta fiebre única, el organismo logró neutralizarlo. Y ya no alcanza el virus que queda para hacer una segunda viremia de importancia, con el segundo pico febril. Y ahora, en los casos que nosotros estamos acostumbrados a ver, sí hay los 2 picos febriles y después del segundo pico febril viene la típica sintomatología nerviosa que acompaña el cuadro. ¿Ok? ¿Cuáles son los signos clínicos que vemos? Depresión. Generalmente, como les dije, es depresión.
Por eso, la forma en que se la denomina como enfermedad del sueño, la cabeza baja cerca del suelo. Ustedes saben que un caballo se para con la cabeza en posición erguida. No, son caballos que están con la cabeza como con el cuello siguiendo la línea de la columna vertebral o incluso para abajo, con los labios un poco flácidos, como si tuviera una parálisis flácida, con alguna incapacidad para comer, aparentan estar ciegos. Este es un dato importante, se ve en muchos caballos. El dueño generalmente dice que no ve, los caballos sí ven, pero no pueden enfocar. Entonces, o tienen una dificultad para eh, contraer y dilatar la pupila. Entonces, aparentan estar ciegos, se llama ceguera aparente. Eh, Pueden tener algún movimiento muscular involuntario o tienen comportamientos erráticos, sin sentido. Caminan, por ejemplo, en una sola dirección, sin esquivar objetos y sin que estén concentrados en algo, porque un caballo si se moviliza para alguna parte es o porque va a comer o porque vio un otro caballo y lo quiere ir a oler. No, acá se mueven sin sentido o caminan en círculo, ¿eh? O eh, pueden, no sé, atropellarse un alambre o un obstáculo, o directamente no se pueden mover, se acuestan y no se pueden levantar, que sería un ataxia, una paresia y después una parálisis, ¿no? Al final del cuadro, ya en forma terminal, puede haber un decúbito permanente, puede haber convulsiones y puede haber muerte. ¿Mm? Alguien está con el micrófono abierto. Eh, ¿Cuánto dura este proceso de Profe, estas? ¿Sí? tengo una pregunta. O sea, en la viremia que hace dos viremias, ¿verdad? En Sí. la primera, o sea, es neutralizado por los anticuerpos y digamos que se cura, o sea, ya, y no presenta síntomas y solo si llega Esos al son sistema casos, nervioso central. en los casos leves, son infecciones que pueden pasar totalmente desapercibidas. El caballo puede hacer un pico febril, tener una falta de apetito hoy, mañana, bueno, lo revisan, le toman la temperatura, le ponen una medicación, no tiene ningún síntoma de ninguna cosa, y pasan 2 días más y se curó. O sea, está normal. Claro. Esa Digo no que llegó al eso, sistema nervioso, digamos. no, 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 no. Claro. Ahora, no todos los caballos que hagan esa fiebre esporádica y a los cabos de 2 días están normales es porque han tenido Claro, encefalitis, ¿no? virus de Claro. encefalomielitis, ¿no? Sí. Digo que en algunos casos puede comportarse así. No es lo habitual. Lo habitual es que haga los 2 picos febriles con la sintomatología nerviosa, bla, bla, bla. Ah, Claro. una cosa que no les dije. Dentro de los signos clínicos es algo bastante típico de ver lo que se llama síndrome de presión cefálica. El caballo, cuando ya tiene el virus en su sistema nervioso central y hay una inflamación meningia y de toda la estructura encefálica, sobre todo cuando hay daños importantes, eh, tiene dolor y apoya la cabeza contra algún objeto y hace fuerza. Está como con la cabeza apoyada, puede ser en un tronco, en un poste, o en la pared, en la puerta del box. Apoya y empuja, como haciendo un poco de fuerza, y puede estar así horas. También puede tener reacciones agresivas, o sea, estar quieto y de la nada dispararse, salir corriendo y, como les digo, llevarse lo que haya por delante. Y de golpe pararse y volver a entrar en un estado de depresión. Puede suceder, ¿eh? Puede suceder. Le decía que la duración del proceso de esto son una semana, 7 días, 5, 8, ahí. La mortalidad promedio
es del 75 al 90% de los casos. Dice que en algunos casos se observa una sintomatología también en cerdos, pero no tengo yo un dato como para aportarle de forma fidedigna, pero dice que se han descubierto donde había cerdos, que los cerdos, coincidentemente con casos clínicos de caballo, presentaban los mismos signos clínicos. Bueno, por ahí puede ser. En los subtipos enzóticos de Venezuela, los caballos se infectaban, se recuerdan, subclínicamente o inaparente, ¿sí? Pero el episótico sí puede causar una infección o un síndrome clínico, pero que va acompañada de un cuadro clínico, por ejemplo, digestivo, como les dije, diarrea, cólico, ¿eh? O puede ser febril sin signología nerviosa, ¿eh? Cólico, diarrea, debilidad, depresión, anorexia, pero no hay otro cuadro típico neurológico, ¿eh? En Venezuela. O sea que puede pasar desapercibida como si fuera una infección de otra naturaleza, de otra causa, incluso bacteriana. Acá tienen un cuadro clínico, un cuadro sinóptico, que resumen todos los signos clínicos que se pueden ver. No quiere decir que aparezcan todos. Pueden aparecer 3, 4, 5, 6. Ahora, la fiebre aparece siempre. Acompañada de anorexia y depresión, estos tres aparecen siempre. Luego pueden tener hipersensibilidad, ya sea al tacto, a la luz, al sonido, ceguera aparente, que ya les expliqué, la presión de la cabeza contra los objetos. Pueden tener una severa depresión con posición en caballete, o sea, el caballo está como si tuviera tétano. ¿Recuerdan la posición que les mostré la foto de un caballo con tétano? Pero con la cabeza agachada hacia abajo, por supuesto que no está duro, está relajado, y así puede estar mucho tiempo sin moverse, sin moverse. Las orejas caídas, algo no es normal en un caballo, que las orejas se caigan. ¿eh? El caballo dormilón, así también se llama, caballo dormilón, pero un caballo dormilón que tiene irritabilidad, o sea, ustedes lo ven y está como si estuviera descansando, pero si se acercan o hacen un ruido, tiene una reacción exagerada, irritable. O sea, que no condice con lo que ustedes estaban viendo, que es un caballo que estaba tranquilo en el box, como si estuviera descansando. Caminar en círculo, el castaneo de los dientes, porque tienen contracciones musculares involuntarias, la paresia, agresividad que puede haber, alguna paresia facial, ataxia, y al final van a tener decúbito, convulsiones, un estado de coma. Y si hay muerte, puede ser tan temprano como a los 2 o tan tarde como en el 10º día de comenzado del cuadro, que es casi al final de la evolución. ¿Ok? Dependerá de qué, de la cantidad de virus que haya afectado el sistema nervioso central y con qué velocidad lo haya hecho. ¿Estamos? Estas son las mortalidades estadísticas de cada cepa, donde ven que la del este es la más agresiva, más mortal, que se cree que porque tiene una difusión más rápida del sistema nervioso central. La del oeste, que es de poco a mediana, y la de Venezuela de 40 al 70%, que bueno, nosotros no tenemos Venezuela. Ahora bien, si los caballos superan el cuadro, los que superan el cuadro, pueden tener una recuperación total, pueden tener una recuperación total, general, pero pueden quedar con secuelas neurológicas, pueden quedar con secuelas neurológicas. ¿De qué depende esto también? De cuán antes el tratamiento sea instaurado y qué daño haya producido el virus a nivel del sistema nervioso central.
¿Estamos? Acá incluí unos datos del humano, porque bueno, como nosotros somos agentes sanitarios, además de veterinarios, eh, tenemos alguna responsabilidad en cuanto a informarle a las personas que están con los caballos si los cuadros clínicos o las sospechas que nosotros tengamos pueden tener una injerencia en cuanto a la salud pública y de general y sobre todo en particular con las personas que están más íntimamente ligadas al caballo enfermo. Y en el caso de sospechar una encefalomielitis, bueno, tenemos que advertirle que si tienen alguno de los integrantes humanos que están cerca, fiebre alta, que tenga comienzo brusco, dolor de cabeza, malestar, somnolencia, conjuntivitis, ni hablemos de convulsiones o rigidez en la nuca, sobre todo en los niños o personas jóvenes, o fiebre alta, somnolencia y alguna parálisis, que no necesariamente tiene que ser una parálisis general, bueno, son datos a tener en cuenta para acudir al médico lo más rápido posible. Yo le diría que con fiebre alta de comienzo brusco y junto a un caballo con sospecha de encefalomielitis, ya deberían decirle, señor, usted tiene que acudir al médico. Es de denuncia obligatoria igual esta enfermedad, ¿no? En la necropsia no van a ver un dato clínico relevante, lo que sí van a ver, por supuesto, es la inflamación y degeneración del sistema nervioso central, del encéfalo, sobre todo en materia gris, que es lo que más afecta, por eso es tan severa. Eh, Pueden tener zonas hemorrágicas, pueden tener eh, ¿cómo se dice? Necrosis, zonas de necrosis, eh, pero no hay una forma de diferenciarla, por supuesto, si es del este o es del oeste con las lesiones cerebrales, ¿no? Es típica del cerebro. Pero en Venezuela pueden encontrar lesiones parecidas, necróticas, en otros órganos, como hígado, corazón, páncreas. Generalmente la necropsia, si se sospecha, se hace más bien para detectar no solo las lesiones, sino tomar muestra de cerebro para enviar a ver si se puede hacer un aislamiento a partir del material, además de sangre, ¿no? Para hacer la serología y aislamiento también de suero, ¿no? De dónde toman los cortes de corteza cerebral y la parte del cerebro medio. En la parte histológica, bueno, ya saben, es una inflamación, así que van a ver los manguitos perivasculares, leucocitos, la lesión intraneuronal. Eh, Pueden pedir también prueba de anticuerpos fluorescentes, esto sirve para Venezuela y para encefalomielitis del este, sobre todo. ¿eh? El diagnóstico por la clínica se sospecha, por la epidemiología también, porque es una enfermedad que generalmente aparece no en un solo caballo, sino en varios, por la época del año, por el historial de vacunación, por una serie de cosas, uno puede sospechar que ante una aparición de cuadros clínicos compatibles estamos en presencia de una encefalomielitis equina. También por las lesiones, por supuesto. ¿eh? Es mucho más fácil, dice, que en las formas norteamericanas, o sea, la del este y de la del oeste, que en la de Venezuela, porque da más signos clínicos en el cerebro. Pero no solamente los signos cerebrales, o las lesiones, mejor dicho, cerebrales, confirman el diagnóstico, porque es imposible solamente por la necropsia dar un diagnóstico. Va a seguir quedando en sospecha. Por lo tanto, el diagnóstico hasta ahí es presuntivo. Es presuntivo. Signos clínicos, equino no vacunado y estación de mosquito es sospecha
sospecha de encefalomielitis equina. El etiológico, que es el que tenemos que hacer en este caso, es la muestra, la toma y el envío de muestra, y ojo con el manejo, porque recuerden que es una zoonosis, ¿no? O sea que si bien nosotros necesitamos que nos pique un mosquito infectado para que nos infectemos con esta enfermedad, en la manipulación de la necropsia, si algún instrumento hace las veces de mosquito y el cerebro es un caldo de virus, podemos tranquilamente infectarnos, ¿ok? ¿Qué se hace en el laboratorio? Aislamiento. Aislamiento en cultivo celular, que puede ser ractón lactante, embrión de pollo, etcétera, etcétera. Se puede tomar a partir también de sangre. Tiene que ser, si es sangre, para hacer el aislamiento, tiene que ser fase febril, ¿no? Y si no, bueno, los tejidos post-mortem. En la fase febril del segundo pico, recuerden. En la fase febril del segundo pico. ¿eh? Ahí se puede tomar una muestra para el aislamiento viral. Si no, lo que hacen es la búsqueda de anticuerpos. Obviamente que acá hay que diferenciar si los anticuerpos son vacunales o no. Hacen neutralización, hemoaglutinación, inhibición de la hemoaglutinación, siempre por seroconversión, para saber si aumentan o no aumentan los anticuerpos. La prueba de reducción en placa también se puede hacer, la inmunofluorescencia de anticuerpos de especie, son todas pruebas que están disponibles para el diagnóstico de encefalomielitis. Cuando no se puede hacer el aislamiento viral, lo que ustedes sí pueden hacer es la prueba serológica de anticuerpos, pero con la demostración de los anticuerpos específicos en pare, o sea, la seroconversión sería en la fase aguda y en la fase convaleciente. Es decir, que si ustedes saben que la evolución de la enfermedad, se recuerdan que duraba más o menos unos 10 días, yo tomo una muestra, más o menos creo que estoy en la etapa de aguda, más o menos el día 3, por decir un número, tengo que tomar una muestra después del día 10, más o menos a los 10 días de la primera, 12 días de la primera, y demostrar que hubo un aumento en por lo menos el doble de la concentración de anticuerpos, ¿no? Acá ven que la prueba de la reacción esta aparecen los anticuerpos, que son los neutralizantes, 5 a 7 días, la de la fijación del complemento de los 6 o los 9 días y de la inhibición de la hemaglutinación entre los 6 y los 7 días. O sea que la muestra segunda no se puede tomar antes de los 7 días de la primera. Obviamente, dicen, o en el momento de la muerte, porque claro, el caballo puede morir antes de los 7 días. Bueno, tomaré una segunda muestra igual. Lo importante es tratar de demostrar que hubo una seroconversión. Esta parte también es un poco complicada y la tengo que explicar bien y no quiero por una cuestión de tiempo apurarme. También la vamos a ver bien en la otra clase, junto con la epidemiología, es que para interpretar los resultados hay que tener en cuenta la historia de vacunación, si el caballo estaba vacunada, si no estaba vacunado, los anticuerpos IgM sola, o sea, así aislada, no me confirma a mí que el caballo haya estado enfermo. Sí, lo único que me puede llegar a decir es que recientemente tuvo una infección, o sea, una exposición al virus. Es más o menos lo mismo para que se den una idea de lo que se estuvo hablando este tiempo con respecto a la prueba rápida que se hace en coronavirus, que detecta anticuerpos, pero no detecta al enfermo porque
no necesariamente esa persona haya enfermado de del- por la infección viral, pero sí pudo desarrollar los anticuerpos. Y bueno, si es M será en forma reciente, si son G es un poco más tardío, pero solamente me confirma que estuvo contacto con el virus. Y puede haber tenido contacto con el virus el caballo, pero no estar enfermo de eso. ¿Ok? Ahora, si en un paciente no vacunado yo tomo una muestra y encuentro títulos, por ejemplo, 1 en 64, que es la prueba de la dilución, y a los 7, 10 días tomo una segunda muestra y los títulos son de 1 en 128, vamos a aumentar un poquito, o 1 en 364, y es, le diría que altísimamente probable que ese caballo estaba enfermo de encefalomielitis equina, porque me hizo una seroconversión al cabo de 10 días o 7 días a más del doble del primer título. ¿Mm? No sé si ustedes recuerdan que los títulos donde se hacen las pruebas de serología, el suero se lo va diluyendo cada vez más en una placa al doble de la anterior, como si fuera una progresión geométrica. Por lo tanto, cuanto más grande es el número, menos suero hay. No sé si me siguen. Si yo encuentro, por ejemplo, 1 en 32, ¿qué quiere decir? Que yo encontré un título de anticuerpo en 32 diluciones de suero. Es un suero diluido. Si encuentro ahí un título y después encuentro 1 en 300 no sé cuánto, el suero estaba mucho más diluido y sigo encontrando un título de anticuerpo. Quiere decir que había más virus a mayor dilución. Por lo tanto, se considera que esa seroconversión es positiva. Al revés, si en la primera encuentro 1 en 32 y en la segunda o no encuentro, o encuentro 1 en 16, quiere decir que hay menos anticuerpos. Por lo tanto, no es ese un caballo que haya estado en presencia de la enfermedad. Puede bien ser que haya estado en contacto con el virus, su organismo ya lo conocía porque a lo mejor no sabíamos y tenía vacuna puesta de antes, o desarrolló muy bien la fase humoral del desarrollo de anticuerpos y como ya el virus ha sido vencido, ya no necesitas que el virus esté circulando y hay menos cantidad, ¿ok? Profe, ¿le Esto puedo hacer es, una pregunta? sí puede, O sea, si yo tengo un caballo y ya le saqué, por ejemplo, supongamos a los 2 o 3 días, una muestra para suero y el caballo se me muere, digamos. Cuando el caballo sí, se me muere, ¿qué sería mejor? O sea, hacer un estudio histopatológico del las dos cerebro, de cosas, un tejido, en todo. relación costo-beneficio, digamos. No, es que esta es una enfermedad de denuncia obligatoria. Claro, hay que hacer las Por lo dos, digamos. tanto, vos tenés que hacer todo. Si el caballo se murió, hay que tomar la muestra que falta de sangre, tenés que Y tomar una muestra de tejido para hacer claro, la histopatología, cerebral sobre todo, y tratar de pedir, no, eso no siempre lo hacen, lo hacemos nosotros, a veces eso lo hace SENASA. Se toma la muestra y se pide el cultivo, o sea, el aislamiento viral. O sea, ¿me entendés? sí, Ya al aislar el virus, ahí sí no queda ningún tipo de duda, porque a vos claro, pero, o te sea, puede dar anticuerpo y estar en presencia de otra enfermedad. Te puede claro, aparecer una inflamación cerebral y seguir estando en presencia de otra enfermedad. Ahora, si a vos todo lo demás te da negativo, no has encontrado anticuerpos, por decirte, no has encontrado una gran inflamación cerebral, pero en la muestra cerebral hay un aislamiento viral, se terminó el cuento. Ese claro. caballo tenía virus y el virus estaba en el cerebro, por lo tanto no hay duda en el diagnóstico. Ese diagnóstico es el final, ¿ok? Claro. O sea, y Bien. por ejemplo, si
no sé, el dueño yo le digo, bueno, tiene que hacer esto, esto y esto cuando se le muere el caballo y no solo lo podría confirmar con el estudio, digamos, histopatológico del cerebro y si está ahí, ya está, ya no hace falta hacer el serológico, digamos. No sé Lo si que me pasa es entiendes. que la muestra se tiene que tomar en el mismo instante. Vos no podés tomar primero una y esperar a que esté el resultado porque el caballo ya está muerto. Entonces, cuando se murió, vos tenés que tomar todas las muestras posibles. Podés, si querés, conservarla, a lo mejor, pero la muestra de histopatología demora mucho tiempo, puede demorar 30 días. Y el serológico es más Generalmente rápido, digamos. claro, el serológico es más rápido. Claro. Generalmente se manda todo junto. Y te repito, como es una enfermedad de denuncia obligatoria, en general las muestras, eh, sobre todo para cultivo, las envía SENASA. ¿Mm? Claro. Ni siquiera, a veces ni siquiera están a cargo del propietario. SENASA las envía y corren a costa de ellos. Porque como Claro. acá lo que vos necesitas saber es si tenés un brote, pasa a ser una cuestión de salud animal. Entonces, el interés que puedan tener el caso ya escapa a la voluntad del dueño, ¿ok? Bien, perfecto. Gracias. Bien, la diferencia, esto es lo que quiero que entiendan, la diferencia de dos títulos entre la fase aguda y la fase convaleciente, por lo menos dos diluciones para arriba, ¿se entiende? Ya establece diagnóstico. No hay forma de que un caballo que tenga un título 1 en 16 hoy y dentro de 10 días tenga 1 en 64 no sea positivo, porque me aumentó en doble, el triple, no, a ver, sería a la 2, claro, mal a la 4 debe ser, me aumentó la cantidad de anticuerpos en la titulación. ¿Mm? Vos podés tener también, pueden tener pruebas negativas en animales que están en contacto con enfermos. O sea, vos tomás una muestra de un caballo que está sano, pero que vive con uno que estaba con signo, y te da negativa. Ese caballo no es negativo. Ese caballo necesitas muestrearlo de vuelta, igual, porque pueden aparecer títulos en la segunda toma, ¿ok? Vos no sabés en qué fase lo estás mostrando porque está sano, no tiene signología. ¿Eh? Hay otros casos, como para ejemplificar, por ejemplo, títulos mayores o iguales a 1 en 80 de inhibición de hemoaglutinación, la prueba, ¿no? Que no estén vacunados, que no estén vacunados. Estos son títulos relativamente altos, que no están vacunados. Si no están vacunados, y mira el título que tiene. Ojo, pero no necesariamente son enfermos, porque vos puedes tener una actividad viral reciente o un contacto viral en una época no muy lejana, pero que sigue siendo un contacto viral. Solamente desarrolló anticuerpo y la enfermedad no se desarrolló o pasó desapercibida. O sea, un caso leve, pero tenés títulos altos. Este es un caballo que respondió bien, obviamente. ¿Por qué tiene estos títulos? Porque respondió bien. Reducción de títulos, o sea, al revés. Título de la inhibición de hemoaglutinación, pero en vez de aumentar, bajan. ¿Eh? Y sobre todo los que son tratados antes con 2-mercapto de etanol. También solamente sirven para establecer anticuerpos de reciente formación. O sueros negativos con título 1 en 20. 1 en 20 es bajo. ¿Eh? 1 en 20 es bajo. Ahora bien, le hacen una prueba de captura de G por ELISA y dan positivo. Y vos decís, ¿cómo? Si era negativo o con un título de 1 en 20, que son bajos, pero le hacen esta prueba y dan positivo. Es lo mismo. No es suficiente el anticuerpo para detectarse con inhibición de la hemaglutinación, pero en cuanto le hacen una captura de G por ELISA, de M, perdón, eh, da positivo. Lo mismo, es un animal que no estaba vacunado, por eso tienen títulos bajos, y la infección fue leve o es muy reciente, o la pasó. ¿Eh? Por eso no es una sola muestra y si yo doy positivo, doy negativo, ya está el tratamiento. Bien, esto siguen siendo datos como para eh, eh, enmarañar la cosa, no los voy a enloquecer, esto está todo en los libros.
Lo importante es 2 pruebas separadas en convalescencia, la que se toma más reciente, o sea, la más lejana, y demostrar una seroconversión hacia arriba en 2 diluciones mínimo, mínimo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si son anticuerpos vacunales, en la segunda muestra van a encontrar la misma cantidad, nunca van a encontrar más. En cambio, si hay más, están en una fase de enfermedad. Acá tienen un dibujito de una placa para que ustedes se den una idea cómo es que se hace, ¿no? Estas son las diluciones, uno en 10, uno en 20, uno en 40, uno en 80, uno en 160, en 320, 640, 1080, ¿bien? Estos miden los títulos, 10, 40, 160, 640, bla, bla, bla. Y estos son los sueros de 4 caballos, el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces ustedes tienen el 1, nada, menos de 10, negativo. El 2, miren, aparece 10, pero en 40 no hay casi nada. ¿Ves? No hay nada, no hay casi nada. Nada. Dicen que hasta 40 detecta, ¿ves? En 10 detecta, en 20, 40, hasta 40 detecta, pero para acá no hay nada. Ahora miren el suero 3 y el suero 4. Esto es la misma, en la primera muestra, ¿no? En la primera muestra. Este caballo que tiene título 640, ¿lo pueden dar positivo? No, no se puede, así con una sola prueba. Y este tampoco. Ahora, sí pueden decir que este caballo, el del suero 4, tiene mucho más anticuerpo o más título detectable que el del 3, por supuesto. Ahora, este caballo hay que hacerle una segunda prueba para demostrar que estos títulos se mantienen al mismo nivel o han aumentado. Lo mismo con el suero 3. Si no, sigue siendo contacto reciente con el virus. Contacto reciente con el virus. Tiene anticuerpos. Estuvo en contacto con el virus. Nada más. Vamos al diagnóstico diferencial. Puede ser alguna intoxicación por plantas, por químicos. Puede ser leucoencefalomalacia, que es una enfermedad por micotoxina, la encefalitis por protozoario, la mieloencefalopatía, las encefalitis virósicas, otras cualquiera, que hasta pueden ser exóticas, no, cualquiera, el botulismo y la rabia, por supuesto, estas dos, por los signos esto que da de depresión y parálisis, ¿no? Parálisis sobre todo de tipo flácida. Con tétano no se puede confundir con tétano, ¿no? Bajo ningún punto de vista. En cuanto al tratamiento, no hay un tratamiento porque es una enfermedad virósica, se hace sintomático y ¿en qué consiste? En todo lo que sea apoyo, mantener la ventilación, que hasta incluso puede ser mecánica, eh, alimentación, la eficacia de las drogas antivirales no se conoce, no está del todo demostrada. Sí pueden hacer corticoides, pueden ser antiinflamatorios no esteroides, pueden hacer dimetilsulfóxido inyectable, es un antiinflamatorio muy bueno para el sistema nervioso central, se conoce como DMSO, pero que viene inyectable, ¿no? Hay uno local, que es para hacer masajes, y hay uno inyectable. El inyectable, que no se usa puro, hay que diluirlo al 5%, si no me equivoco, en suero, y recién así se hace viendo venosa. Anda bastante bien cuando hay inflamación del sistema nervioso central. Esos son los tratamientos que se pueden hacer. Nada más. ¿Antibióticos se puede dar? Sí, se puede dar, pero si ustedes consideran que el caballo necesita un antibiótico, si hay una infección secundaria, lo que fuera, si no, no. Y en cuanto a la profilaxis, tenemos las vacunas, que son atenuadas, el virus de la encefalomielitis del este y del oeste. Eh, Hay monoespecíficas y mixtas. Las que nosotros tenemos acá son mixtas, para los 3. Por eso la Influvac, que yo le dije el otro día que venía del tétano y de influenza,
se conoce como Fluvac 5, como si fuera una vacuna quíntuple, y solamente tiene tétano, encefalomielitis e influenza. Son 3. ¿Por qué se llama 5? Bueno, porque tiene influenza y tiene encefalomielitis y las 3 cepas. Entonces la cuentan como 3, más tétano, más ya me mareé, más influenza, son 5, ¿ok? Se vacuna como todas las otras enfermedades, acá es una regla general. Una dosis y a la primera se repite a las 3 semanas más o menos. No sé por qué acá dice 7 o 10 días, porque realmente es muy pobre el espacio, pero eh, no sé qué es lo que quise poner. No es 7 10 días, es más. Eh, 15 días mínimo, hasta 30, la segunda, y después una vez anual. ¿Cuándo se vacuna esta enfermedad? Se vacuna en la entrada de la temporada estival. O sea, para nosotros, mes de agosto. A partir de ahí se comienza la vacunación. Se puede vacunar en agosto, en septiembre, en octubre, pero más o menos antes de que empiecen los calores y antes que aparezca el vector, que es el mosquito, ¿no? Que es otra etapa de la profilaxis, control de los vectores, fumigación con órgano fosforado, piretroide, no sé, lo que ustedes quieran. Atento con las aves, que son los reservorios, pero esto es más difícil. ¿Cómo hago para que no haya paloma, pájaro o lo que fuera cerca de donde están los caballos? Es muy difícil. Lo que sí hay que tomar son las medidas de higiene y de policía sanitaria. Entonces, se puede poner mosquitero, desinfectar, eh, y bueno, si hubiera un caso, lo que se hace es el secuestro, ¿no? Sanitario de las explotaciones afectadas, eso ya le dije, lo hace SENASA, porque es de denuncia obligatoria. Diagnóstico exacto clínico de laboratorio, esto para llegar a decir que esto es una encefalomielitis. ¿Mm? También lo que usan la gente que se dedica a la parte epidemiológica son lo que se llaman animales centinela, o sea, son animales que están expuestos, es profeso, a la zona que se considera episótica y cada tanto los chequean para ver si detectan la presencia o no del virus. ¿Mm? Eh, los animales infectados entran en cuarentena. ¿Mm? Eso es para detener el movimiento, digamos, lo que son donadores de virus. O sea, si yo encuentro un caballo que está en la fase aguda, febril, lo que hago es separarlo para que no tenga la posibilidad de que un mosquito pique y me lo transmita a otro. ¿Eh? Bueno, la vacunación de todos los caballos, absolutamente de todos. Esta es la vacuna que yo le decía, ve, ahí está, Fluvac, esta es 6, por ejemplo. Hay una 5, hay una 5, pero esta es 6, porque esta tiene encefalomelitis, rinoneumonitis, influenza y tétano. Si ustedes cuentan, tienen 1, 2, 3, 4. ¿Por qué se llama 6? Bueno, porque esta encefalomelitis se la cuenta como 3. 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Es una trampa del laboratorio, digamos, para decir que vende una vacuna sextuple y en realidad es una vacuna triple o cuádruple. En el caso de la 5 es triple y en el caso de esta sería cuádruple. Esta es monodosis, ¿no? Esta es monodosis. Ya viene así, la jeringa precargada con la vacuna, acá está la aguja, se saca este tapón de goma, se acopla a la aguja y ya se inyecta. Viene una multidosis. Viene una multidosis. Y en cuanto a los aspectos zoonóticos, es una enfermedad eh, eh, que si bien es esporádica, no se la ve mucho últimamente, es grave en el hombre, o puede ser grave en el hombre, con una letalidad que puede ser alta. Acuérdense que Venezuela causa un cuadro febril y a veces no hay signos clínicos cerebrales. Y que la del oeste tiene una letalidad muy, muy baja, son muy pocos los animales que se pueden llegar a morir, pero nosotros y las personas podemos correr riesgos
de infectarnos, ya sea por la transmisión o por las heridas durante el tratamiento o la necropsia de los caballos enfermos, ¿no? Y acuérdense que hay que denunciarla. Un caballo con encefalomielitis, para que no se olviden, es este caballo. Este es un caballo con encefalomielitis, donde tiene una afectación de su cerebro importante en la mayoría de los casos, con un dolor que le produce ese síndrome de presión cefálica y la depresión sobre todo. Pero es una enfermedad bastante severa y angustiante para el pobre caballo, que puede producir un daño importante, ¿ok? Bueno, entonces, para la semana que viene quedamos, ustedes se organizan el miércoles, 2 grupos de 5 separados, armen ustedes un grupo y se ponen ustedes de acuerdo a ver quién puede ir, quién no puede ir, pero que no pase por favor de 5 para que nos sigan dejando ir. Y otro para el jueves, lo que puedan. No hace falta que sean 5. Si quieren ir 3, van 3. Lo que sí le voy a pedir que el que ya fue una vez no vuelva a repetir para que le dé la posibilidad al compañero que no haya podido. Igual no tenemos mucho tiempo, porque apenas termine la actividad en el hipódromo, que es los primeros días de diciembre, no vamos a tener la posibilidad de asistir mucho. Entonces tenemos que aprovechar ahora. Por eso les digo. 5 por Profe, vez, ¿ok? Sí. Profe, disculpe, ¿podría? quería saber si nosotros tenemos que llevar algo, si tenemos que ir con No, no auto. tienen que llevar nada. No, no hace falta, no tienen que llevar nada. Porque no hay nada que ustedes puedan hacer ahí. Yo lo que les quiero es mostrar cómo se hace y la documentación. Cosa de que cuando la vean en el futuro sepan de qué se trata y más o menos cómo se hace se completan los datos. Porque para hacer eso, después en su vida profesional, solamente lo pueden hacer si realizan un curso especial para eso. O sea que por más que los recontras sepan hacer, no lo pueden realizar hasta tanto no sean aprobados en el curso específico, ¿ok? Bien, profe, perfecto. Bien, entonces se ponen de acuerdo. 2, el otro viernes vemos la parte de epidemiología que quedó pendiente para que se las explique bien. ¿Estamos? El tema parcial lo preguntan al doctor Rébora. Profe, ¿le preguntamos por medio del campus al profesor Shebora o por Por cuál donde medio? quieran, pero le preguntan a él. Bueno, gracias. ¿Ok? Profe, Sí, a mí me queda una consulta del sí. tema de este. Te dijo que por lo general hay una recuperación total, pero quedan secuelas en la mayoría de los caballos, ¿verdad? Pueden quedar, pueden quedar. O sea, No, claro, que no pueden hay quedar, una. digamos. Pueden quedar. Pero está Puedes tener una recuperación total, puedes tener una recuperación pobre o puedes tener una recuperación con secuelas, desde leve a grave. claro, pero la recuperación es necesaria solo si le ponemos el dimetilsulfóxido, digamos, No, porque no hay no, tratamiento específico. no. La recuperación es de acuerdo al daño cerebral producido. Obviamente que yo tengo un caballo que empieza con signos clínicos neurológicos y le hago dimetilsulfóxido y a los 72 horas el caballo está bien, yo puedo decir que el tratamiento dio resultado y también puedo decir que la cantidad de virus que había en el cerebro era poca. Claro, Eh, y que el caballo logró hacer los anticuerpos necesarios como para que no sigan traspasando virus al sistema nervioso central y por eso se recuperó. O sea, no es un tratamiento que yo me pueda adjudicar el éxito. claro, perfecto. Gracias. ¿Algo más? Bueno, entonces, no me acuerdo con quién estaba hablando. Se queda él, así me pasa los datos de esta persona que necesito y nosotros nos vemos el miércoles con el grupo que vaya. ¿Ok?
Profe, ya está el grupo para el 25. Bueno, nos La vemos el macana es 25. que, la única macana es que somos 6. Sí o sí se tiene que pasar alguien para el otro grupo. Y si en el otro Para- grupo son 4, no puede Profe, hay varios pasarte o grupos que no. son como Hay de a grupos que 6. son, No podemos Bueno, sí, si estar son 6. 6 no pasa nada, pero que no sean más de 6, porque no nos van a dejar entrar, ¿eh? bien, Bueno, gracias. Bueno, gracias. profe, yo cuando cuando ya los chicos se terminen de anotar todo, si quiere le mando un mail con todos los chicos que van. No hace falta, no hace falta, no hace falta. Yo no necesito saber quiénes van, ¿eh? No necesito saber quiénes van. Lo único que sí, no los van a dejar entrar, o sea que cuando ustedes lleguen a la puerta, yo me voy más o menos por la hora, pues traten de ser puntuales. Yo me voy a acercar a la puerta porque no los van a dejar entrar, ¿eh? Tienen que Perfecto. entrar por el arco del hipódromo, que está frente al lago San Miguel del parque. Tienen que entrar por allí, más o menos son 800 metros, y hay una sola reja que está abierta, que la van a ver, porque las otras están todas cerradas. eh, y ahí hay una guardia policial. Van a ver que ahí hay 1, 2, 3 policías, están ahí. Por ahí tienen que ingresar, entonces, bueno, le avisan de última, si yo no llego a estar, me van a llamar. Eso es lo único, traten de ser puntuales y que no sean más de 6, como les dije. Perfecto, profe. Listo, Gracias. Hasta hasta luego. luego.